Olivia Cerón expone las noticias de seguridad, derechos humanos y atención ciudadana. Sin línea, con Olivia Cerón. Lunes a viernes, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Scarlett Fu y Eric Balchunas analizan los riesgos y acontecimientos actuales en torno a los fondos de inversión cotizados. Bloomberg ETF IQ. Todos los miércoles, 12 del día. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Un programa enfocado al análisis de las políticas del presidente Donald Trump, las decisiones en su administración y su repercusión en la vida de los estadounidenses. Bloomberg Markets, Balance of Power. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Un personaje invitado a ocupar la silla roja y el cuestionamiento de nuestros periodistas en torno a sus decisiones. La silla roja. Domingo, 9 de la noche. Retransmisión, lunes, 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes,
5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Desde Nueva York y Londres, infórmate del cierre de los mercados europeos y su repercusión en el mundo. Bloomberg Markets European Close. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Sin línea, información directa y sin cortapisas. Olivia Cerón expone las noticias de seguridad, derechos humanos y atención ciudadana. Sin línea, con Olivia Cerón. Lunes a viernes, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Scarlett Fu y Eric Balchunas analizan los riesgos y acontecimientos actuales en torno a los fondos de inversión cotizados. Bloomberg ETF IQ. Todos los miércoles, 12 del día. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Un programa enfocado al análisis de las políticas del presidente Donald Trump, las decisiones en su administración y su repercusión en la vida de los estadounidenses. Bloomberg Markets, Balance of Power. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
Un personaje invitado a ocupar la silla roja. Y el cuestionamiento de nuestros periodistas en torno a sus decisiones. La silla roja. Domingo, 9 de la noche. Retransmisión, lunes, 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante. El financiero Bloomberg. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Desde Nueva York y Londres, infórmate del cierre de los mercados europeos y su repercusión en el mundo. Bloomberg Markets European Close. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Sin línea, información directa y sin cortapisas. Olivia Cerón expone las noticias de seguridad, derechos humanos y atención ciudadana. Sin línea, con Olivia Cerón. Lunes a viernes, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Scarlett Fu y Eric Balchunas analizan los riesgos y acontecimientos actuales en torno a los fondos de inversión cotizados. Bloomberg ETF IQ. Todos los miércoles, 12 del día. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
programa enfocado al análisis de las políticas del presidente Donald Trump, las decisiones en su administración y su repercusión en la vida de los estadounidenses. Bloomberg Markets, Balance of Power. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Un personaje invitado a ocupar la silla roja y el cuestionamiento de nuestros periodistas en torno a sus decisiones. La silla roja. Domingo, 9 de la noche. Retransmisión, lunes, 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Desde Nueva York y Londres, infórmate del cierre de los mercados europeos y su repercusión en el mundo. Bloomberg Markets European Close. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Sin línea, información directa y sin cortapisas. Olivia Cerón expone las noticias de seguridad, derechos humanos y atención ciudadana. Sin línea, con Olivia Cerón. Lunes a viernes, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Scarlett Fu y Eric Balchunas analizan los riesgos y acontecimientos actuales en torno a los fondos de inversión cotizados. Bloomberg ETF IQ. Todos los miércoles, 12 del día. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
programa enfocado al análisis de las políticas del presidente Donald Trump, las decisiones en su administración y su repercusión en la vida de los estadounidenses. Bloomberg Markets, Balance of Power. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Un personaje invitado a ocupar la silla roja y el cuestionamiento de nuestros periodistas en torno a sus decisiones. La silla roja. Domingo, 9 de la noche. Retransmisión, lunes, 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Desde Nueva York y Londres, infórmate del cierre de los mercados europeos y su repercusión en el mundo. Bloomberg Markets European Close. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Sin línea, información directa y sin cortapisas. Olivia Cerón expone las noticias de seguridad, derechos humanos y atención ciudadana. Sin línea, con Olivia Cerón. Lunes a viernes, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Really a top-notch panel. You couldn't get better people to US, Canada, and Mexico, and the implications for energy, because you have people who have negotiated the agreement. So the introductory remarks will be in Spanish. In the case of my Washington friends, he and I will speak in Spanish. The others, including Ambassador Pascual, who's the U.S. ambassador, but his Spanish is just as good as his English, if not better. So the questions and answers, you want to ask questions in Spanish, fine, and English, fine. So it's a bilateral session. So we start out, we have this list of 5 speakers. Jesus Soa de Curi, he is a negociador clave del Tratado de la Nueva Administración. I hope that my Spanish pronunciation is good. Followed by Ildefonso Guajardo Villarreal, ex-secretario de Economía y negociador and jefe de la pasada administración.
Then followed by Carlos Pascual, former U.S. ambassador to Mexico, and he had many other important jobs in the White House and elsewhere in energy in the United States, and he is vice president now, or senior vice president of Energy Global of IAH Market. Then Lucian Pugliaresi, president of Energy Policy Research Foundation. You have heard him this morning, and they published a recent paper on Mexico. Followed by the last speaker, Moises Calac Balas, a very long title, coordinador del Consejo Estratégico de Negocios Internacionales. So in that order, they will speak. They will speak from their seats, and then following that, we'll have the questions and answers. So, Mr. Curry, Is this working? Yeah. Okay. Bueno, hablo español, creo. Bueno, quisiera agradecer mucho a mi tocayo, el distinguido doctor Jesús Reyes Heroles, que fue quien me invitó, y a todos ustedes por organizar este evento tan importante. Es un honor compartir la mesa con viejos amigos y colaboradores como el secretario Guajardo, Moy Kalach, y con otros amigos con los que estamos trabajando ahora. Tenemos 5 minutos y hay tanto de qué hablar. Entonces voy a ir muy concreto, darles un poco el sabor de lo que, en mi opinión, son los dos aspectos fundamentales del tratado en general y unas palabras sobre energéticos. Este tratado se negocia contra el background en español, contra la situación que enfrentábamos de un presidente en Estados Unidos que quería, que estaba frustrado con un tratado que se había llevado la inversión fuera de Estados Unidos. Entonces, el propósito de todo el ejercicio era atraer inversión de regreso. Ese es el telón de fondo. Y ante eso, debo decir que lo que se logra, en efecto, busca eso, busca repatriar la inversión, pero no a Estados Unidos, sino a la región de Norteamérica. Y por ello, yo soy optimista respecto a los resultados alcanzados. Voy a destacar 2 resultados muy grandes. Uno es aplicable a manufacturas en general, manufacturas, industria, vidrio, acero, productos electrodomésticos, etcétera, y en particular al sector automotriz. El común denominador en todos estos sectores es que se hace más difícil la importación de insumos, es decir, el comercio que entra a la cadena productiva, la importación para incorporarlo en productos que después habrán de ser exportados de un país de Norteamérica a otro, por ejemplo, de México a Estados Unidos. En general se hace más difícil esa importación a la cadena productiva. ¿Cuál va a ser la respuesta del productor alemán o brasileño o japonés? La respuesta es olvidarse de la región y exportar sus coches o sus televisiones a Australia y a Brasil. Pues no, ¿verdad? Porque el mercado más grande del mundo sigue Estados Unidos. Entonces, la respuesta es dificultar el comercio en la cadena productiva, sin duda será, y ya empieza a ser, aumentar la inversión para seguir abordando esta región, pero ahora desde dentro. Se hacen más difíciles lo que llamamos las reglas de origen. Y esto lo puedo escribir en Question and Answer con mucho gusto, cómo funciona, por ejemplo, en el sector automotriz. Es muy complicado el acuerdo, 10,000 reglas, pero el resultado neto es ese. Más difícil traer partes para hacer el coche acá desde Alemania o desde Corea, más difícil traer ingeniería desde Alemania o desde Corea. El incentivo es invertir más en toda Norteamérica para seguir abordando este mercado. Y en particular yo soy muy optimista respecto a los resultados para México. Ese es uno de los 2 grandes resultados que yo encuentro muy importantes para nuestras economías y para ustedes como inversionistas o analistas. El segundo gran resultado que yo encuentro es un reflejo de la globalización. Cada vez está más
entrelazada en nuestras economías. Entonces, lo que hace 25 años, por ejemplo, en el NAFTA, los países decían, no necesito meterte a mis estándares laborales o ambientales, ahora es inevitable. Las economías están tan íntimamente ligadas que todos estos temas que no son exactamente los pesos y centavos en el resultado de las empresas, son temas que hay que enfrentar y que hay que reglamentar en forma conjunta dentro de un área integrada en lo comercial y en la inversión como es Norteamérica. Entonces tenemos 5 áreas que yo describo como las 5 patas de un tratado con un gran contenido social. ¿Dónde está este contenido social? Tenemos un capítulo anticorrupción, tenemos un capítulo de normas laborales y normas sindicales, tenemos un capítulo de normas ambientales, tenemos protección, margen de toma de decisiones para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y finalmente apoyo cultural, margen para apoyo cultural, sobre todo en materia de diversidad cultural, que para México es fundamental. Pasando al área de energéticos, unas cuantas palabras. Esta área estaba excluida del NAFTA, del Telecán, estaba fuera, estaba cerrado el sector. Se abre el sector a principios del sexenio del presidente Peña Nieto, hace 5 años. Se abre el sector con reforma constitucional, la ley de hidrocarburos. El candidato electo, López Obrador, cuando se reinician las negociaciones que habían estado llevando a cabo los representantes del presidente Peña Nieto, decide que no queremos combatir eso, no vamos a cerrar el sector, no vamos a cambiar la Constitución, no se echa marcha atrás en nada del sector. Vamos a cambiar quizás prioridades, más apoyo a Pemex para tener más valor agregado en el sector, más refinación y menos exportación de hidrocarburos, pero eso es consistente con la reforma realizada. Entonces, el acuerdo que se hace en energéticos, donde no había nada en el NAFTA, tiene 3 elementos fundamentales desde el punto de vista de México. Uno es un capítulo breve, pero muy poderoso, que afirma en forma clarísima la soberanía del Estado mexicano sobre los energéticos y sobre la capacidad de legislar. Primero, esto queda muy claro, es algo que está claro en la Constitución, es algo que el inversionista extranjero en México acepta porque es parte de las reglas del juego en México, pero que ahora es parte de las reglas en Estados Unidos una vez que se ha ratificado el tratado. Entonces, muy importante. Segundo, las condiciones de acceso que se le dan a las empresas extranjeras, condiciones de acceso y de operación, son equivalentes a las que da México, por ejemplo, en el marco del TPP o del CTPP, del TPP-11. Lo mismo, pero sin describirlas en detalle. Lo que tenemos es una cláusula de equidad que dice los miembros de este tratado en el sector energético le dan el mismo trato a los otros países que el que otorgan a terceros países a través de otros tratados. Es decir, se le hace extensivo a Estados Unidos lo que Canadá ya tiene TPP-11. Y finalmente, en solución de controversias, se le da al sector, por una parte, solución de controversias arbitral en materia de lo que yo llamo los 3 derechos fundamentales del inversionista extranjero, que es contra la expropiación, contra la discriminación ante nacionales, trato nacional, y contra la discriminación entre extranjeros, nación más favorecida. Se le da eso a nivel arbitral. Y fuera de eso, por supuesto, el sector goza de las defensas Estado-Estado normales de un sistema de solución de controversias muy reforzado que logramos en este tratado. Esto lo quiero decir, no sé, no conté los minutos, pero espero no haberme excedido. Muchas gracias. Muchas gracias, Yokuri. Señor Villarreal. It's not a middle name.
Primero, agradecer mucho la invitación. Espero que el equipo de traducción esté funcionando. Y saludar a Jesús, que pasamos muchos días juntos en Washington. Yo empezaría por describirles cronológicamente el Via Crucis que se inició a fines del 2016. La nueva administración tenía en Washington una serie de promesas de campaña claramente enfocadas en un tema sobreexplotado electoralmente, que resumía las fatalidades en materia de oportunidades en Estados Unidos, pues a la expansión que México había tenido gracias al TLC, pero la verdad era una visión con un sesgo que no entendía que fortalecer América del Norte en 20 años era para aminorar el golpeteo que esta región tenía con Asia. Y la verdad es que México, más que ser parte de un problema, había sido en 20 años parte de una solución para evitar la pérdida de competitividad del continente de América del Norte. Esto era más fácil decirlo y ser entendido por empresarios que la nueva administración en Washington lo conceptualizara. Algún día en Memorias haré público la primera hoja de solicitudes que me llegó del gobierno en transición, y es para pararle los pelos a cualquiera que conozca el comercio internacional en base. Reglas de origen al 100%, pasarse por el arco del triunfo todas las reglas de la OMC, etcétera, etcétera. A partir de ahí, eso va a estar... ¿Puedo decir que ese no me lo has enseñado? Ese no me lo he enseñado, Es que voy a esperarme a que la desclasificación de documentos lo permita. Pero el asunto es que a partir de ahí, a empezar un diálogo responsable, que realmente se mejora 8 meses después, cuando después de muchos problemas logran ratificar al embajador Lighthizer. Bob Lighthizer, independientemente de que sea un experto en comercio con una visión reaganiana, muy proteccionista en términos de muchos temas, es un hombre que conoce las formas y conoce el fondo. Y eso nos permitió ordenarnos en un proceso que arrancó en agosto del 2017. Una negociación que todo el mundo apuraba que fuera rápida, inclusive en un arreglo preliminar que habían intentado desde el inicio de la administración del presidente Trump, pero que afortunadamente el conocimiento a fondo que teníamos de las leyes del Congreso para poder tomar determinaciones de cambios a un tratado existente nos favoreció para ir administrando el tiempo de una manera adecuada. Este proceso se avanza. Nuestra estrategia fue directamente ir a la parte de modernización. Mejoramos, actualizar un acuerdo que tenía 2 décadas y media de obsolescencia en comercio electrónico, tecnologías digitales, nuevos elementos en materias de comercio en bienes agrícolas y organismos vivos. O sea, fue un esfuerzo donde la estrategia era: vamos a seguirle bordando beneficios para los actores, para que los mismos actores en América del Norte, sean estadounidenses, canadienses o mexicanos, todos se muevan en un mismo esfuerzo para mantener este acuerdo. Claramente llegó un punto donde era necesario entrar a los temas torales. Y en ese momento los temas torales estaban asociados con lo que el embajador Seade describió perfectamente. Y tenían que ver con cómo ellos pudieran reposicionarse, no en una negociación solo frente a México, en una negociación frente al mundo, porque estaban dando mensajes de cómo quieren ordenar su comercio con Europa, cómo quieren ordenar su comercio con Japón y cómo quieren ordenar su comercio con China. Y es ahí donde claramente el mensaje es: ¿por qué tú pagas 2.5% para importar un BMW y yo tengo que pagar en Europa un 10% para exportar un Cadillac? ¿Por qué yo te acepto tus exportaciones coreanas y tus plantas coreanas, y cuando yo quiero llevar un auto americano a Corea, las regulaciones, puedes contar 150 vehículos en Seúl y no puedes contar un vehículo norteamericano? Esa visión, la compartamos o no los libre comercistas, es la visión tomada por una nueva administración, y es una realidad que había que incorporar en esta negociación. ¿Cómo incorporarla sin debilitar la posibilidad de la participación industrial a fondo del país? Y Jesús lo describió perfectamente. La gran ventaja es que pasamos de una ambición de llevar al 100% las reglas de origen en todo lo industrial a finalmente negociar a fondo 5 reglas de origen, que fueron aceros, automotriz, vidrio, fibra óptica fundamentalmente. Pero el desenlace final
fortalece claramente el esquema de integración en la región de América del Norte. Estábamos en esos prolegómenos cuando se viene la elección del 1 de julio. Y era clarísimo que al endurecer la pierna para fortalecer la posición de México, el tiempo estaba llegando al cambio del sistema político. Cualquier tipo inteligente, como lo es Robert Lighthizer, dice: ¿para qué me desgasto deteniéndome en esta negociación en mayo con este individuo que no sabe quién va a ganar el 1 de julio? Mejor me espero el resultado del 1 de julio, pues dar la negociación. Y desde el punto de vista de Washington era la acción correcta, porque ¿quién le iba a garantizar que lo negociado por mí en la mesa iba a ser claramente aceptado por una administración que fuera de un signo partidario distinto al que estaba en el gobierno? Y ese impas nos lleva justamente a que a partir de agosto se retoma la negociación y extraordinariamente se toma una decisión en el gobierno en transición con el gobierno en funciones para sumar a un equipo representando al licenciado Andrés Manuel López Obrador en la persona de Jesús Seade. Y no podía haber mejor designación de alguien que ha sido parte de la historia del comercio exterior de México y que se sumó con una muy buena visión a este proceso, entendiendo que parte de lo negociado no necesariamente entraba dentro de la canasta de responsabilidad, pero sí aportando a poderle dar viabilidad en un proceso de transición. Eso fue un punto crítico en la negociación. Y ahí es donde claramente, a la hora de que se incorpora el doctor Seade, le toca la responsabilidad de alinear la visión de una nueva administración en temas torales. Cuando el doctor Seade llega a la mesa, debido a que era uno de los temas que habían transitado, se encontraba negociado ya un capítulo de energía. Y claramente era uno de los capítulos que iba a sufrir transformación. Y nos pasamos 9 días en uno de los momentos más críticos de la negociación. Y fue la habilidad claramente del nuevo equipo para poder caminar sobre un filo muy preciso. Y la flexibilidad que mostraron en la mesa nuestros contrapartes en Canadá y Estados Unidos para decir un capítulo de energía que fundamentalmente enfocaba cooperación y que no existe en otros tratados internacionales, se toma como una plataforma para fortalecer la visión ya plasmada en la Constitución de la pertenencia de los recursos de energía en manos de los mexicanos y la reivindicación claramente establecida en el marco constitucional. Pero al mismo tiempo viene ahí la parte creativa del doctor Seade para poder dar los equilibrios dentro de esta definición de cómo los compromisos internacionales de México claramente estaban dando elementos a otras naciones que de alguna manera eran muy difícil explicar en derecho fundamental, que a tu principal socio se los vas a retirar. Y es ahí donde se da un equilibrio muy interesante dentro del proceso. Tengo que reconocer que hay un solo elemento diferencial que formaba parte del TPP original, pero que se lo retiramos como castigo cuando Estados Unidos se retira del TPP, que era un elemento que no existe en el NAFTA original, que es Breach of Contract, que es el llevar a paneles internacionales el rompimiento simple de elementos contractuales. Ese tema se había negociado originalmente en TPP por parte de los americanos, pero al fin del día, al retirarse, fue una de las cláusulas neutralizadas para no darle los dulces en automático al gobierno de Washington. Y es el reflejo que automáticamente se tiene en la consideración del nuevo acuerdo. A mí me da mucho gusto hoy como exsecretario escuchar la posición de Jesús en una muy sintética presentación y me quedo impresionadísimo de que ahora a él le toca vender el camello y que lo está haciendo muy bien. Y no es porque su origen sea libanés, ese es un dicho lo del camello. Así es, en resumidas cuentas, cómo bordamos el reflejo de la nueva negociación, cómo se logran los equilibrios fundamentales y cómo, así como lo describe Jesús, se respeta un marco básico. Dejaría aquí la... Muchas gracias, señor Guajardo. Very interesting to hear the complementarity of your two presentations.
And the next one, Ambassador Carlos Pascual, he has a few slides that he wants to show as part of this presentation. Si me pueden poner las láminas, por favor. ¿Las tienen? Muy bien. Voy a tratar de ser muy breve, pero quiero complementar lo que dijeron el secretario y Jesús, particularmente de una perspectiva del impacto del sector energético y la perspectiva para el tratado o el acuerdo nuevo entre Estados Unidos, México y Canadá. Primero, quiero empezar con el punto de la importancia de este acuerdo para la estabilidad en México. Miren a los círculos que tenemos aquí. Primero, Trump empieza a decir que Estados Unidos se va a ir del acuerdo del TLC. ¿Y qué pasa con el peso? Empieza a devalorizarse. ¿Y qué tiene el impacto contrario? Ver que siguen en serio las negociaciones. Entonces, vemos después, llegando a junio, que Estados Unidos impone, utilizando la sección 232 de una legislación que podemos explicar si quieren, que se van a imponer aranceles de 25% en el acero y el aluminio. ¿Y qué pasa? Todavía empieza a perder más el valor, el peso, llegando eventualmente a las elecciones y un impacto grande, las palabras del presidente López Obrador después de la elección, indicando la importancia de la relación con Estados Unidos. Después llegamos al acuerdo entre Estados Unidos y México, se anuncia, ¿y por qué empieza a devalorizarse el peso? ¿Qué va a pasar con Canadá? Y cuando se ve eventualmente que sí Canadá se va a juntar, empieza a revalorizarse el peso otra vez. El punto que quiero indicar aquí es que un tratado o un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, particularmente para México, en donde Estados Unidos es 80% de las exportaciones, es fundamental para la estabilidad del país y el crecimiento de la economía, y le aseguro que cada mexicano entiende qué sería la política de un peso a 19-1 en contraste a un peso de 25-1. Entonces, en ese sentido, esos dos señores se merecen un gran aplauso porque realmente hicieron una diferencia fundamental para el país, y creo que le debemos dar un aplauso a esos señores. Entonces, tocando en el tema de energía, como ya dijo Jesús, hay un punto fundamental que México insistió declarar, que tiene México soberanía sobre los recursos energéticos. Pero que vimos también dentro de los acuerdos. Primero es el libre comercio en productos crudos y refinados entre los países. Y eso se tiene que buscar, porque viene esencialmente diciendo que se va a respetar los acuerdos que se hicieron en el Trans-Pacific Partnership, y que esos acuerdos que incluyen el libre comercio en estos productos se extienden a este acuerdo también. ¿Okay? Entonces, si están buscando ese capítulo que defina, no lo van a encontrar, va a estar en esa extensión. Pero una parte muy importante, para el sector energético, el segundo punto, la importancia de tener un mecanismo de arbitraje si hay un desacuerdo, un dispute entre el investidor y el Estado. Importantísimo porque se están haciendo inversiones de miles de millones de dólares, y si no se puede llegar de un acuerdo dentro de las cortes, el sistema judicial de cada país, entonces se puede llevar a un sistema de arbitraje. Se había eliminado por interés de Estados Unidos en las otras partes del acuerdo, pero se dejó para petróleo, gas, energía eléctrica, infraestructura y telecomunicaciones. Pueden ver la importancia que se hizo sobre la potencial para participar en las licitaciones de Pemex y CFE. Si van a ver, es otra cosa. Eso lo tendremos que ver, pero se hizo posible.
se tiene acceso a la transmisión, a los sistemas de transmisión eléctrico y de los ductos de gas y de petróleo. Importante para México, por ejemplo, con la producción de electricidad solar, que puede haber en México la capacidad de poder tener el derecho de poder exportarla a Estados Unidos. Ya se habló sobre la importancia, de regresar, de no tratar los inversionistas peor en el futuro de lo que la manera que se tratan el día de hoy. Y la otra parte que creo que es muy importante para el sector energético es la protección de la propiedad intelectual y digital, porque en el día de hoy en el sector energético la transformación digital de Artificial Intelligence y de Machine Learning ha cambiado el sector profundamente y ha bajado los costos de producción en una manera que está cambiando la competencia entre las fuentes de producción, que puede ser de aguas profundas, que puede ser de aguas someras, y la competencia contra otros combustibles. Entonces sí, algo crítico para el sector energético también. Ahora, la pregunta grande, ¿va a pasar o no? Y eso todavía tenemos que tocar el tema, ¿no? Entonces, obviamente lo que ha cambiado es en la Cámara de Diputados en Estados Unidos tenemos una mayoría de demócratas. Se hace falta un total de 218 votos en la Cámara para poder pasar el acuerdo. Quiere decir que si todos los republicanos votan para el acuerdo, para apoyar a Trump, todavía tienen que agarrar 20 otros. No creo que todos los republicanos van a votar para el acuerdo. Entonces, eso va a ser un reto político serio, especialmente dependiendo de la confrontación de los demócratas y el presidente sobre otros asuntos como Rusia, sobre el papel que haya tenido el presidente o no en ciertos aspectos de financiamiento durante la campaña. Lo vemos también en el Senado, que entonces no es solamente una mayoría. En el Senado tienes que conseguir 60 votos para poder traer una legislación al piso del Senado, que quiere decir que ahí van a tener que haber compromisos también. ¿Va a funcionar o no? Bueno, la realidad es que a este punto no sabemos. El Congreso acaba de cambiar. No sabemos exactamente en cuál dirección va a ir. Yo creo que uno de los riesgos principales que puede existir es que si sigue el asunto del muro y el financiamiento del muro, si la base del presidente Trump esencialmente está diciendo nos hace falta un muro para protegernos sobre la migración de mexicanos y de inmigrantes de América Central, si van a apoyar un acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos. Yo creo que va a ser difícil. Le enseño esta encuesta que se hizo no hace mucho tiempo, pero interesante, porque si le preguntas al público, ¿es mejor o diferente el nuevo acuerdo o no? La mayoría te dicen, bueno, puede ser un poquito diferente o a lo mejor un poquito mejor, pero la realidad es que la mayoría no sabe. Y si preguntas si es mejor para los trabajadores en Estados Unidos o no, la mayoría en Estados Unidos realmente no entienden mucho o no. ¿Qué quiere decir? Si estamos en una situación en donde el presidente tiene que alcanzar a su base para avanzar sus intereses, hay un peligro que puede ser serio y lo tenemos que tener en mente también. Ahora, ¿cómo se puede combatir? Yo creo que una lección que se aprendió en el proceso de la negociación es la importancia de los estados. Y aquí lo que pueden ver es ciertos estados, particularmente Texas, Michigan, Illinois, Louisiana, los estados que son de producción agrícola son fundamental para la base republicana. Y esos estados van a tener que tomar un papel importante dentro del Congreso para realmente impulsar el esfuerzo para poder pasar el acuerdo.
Ahora, ¿cuáles son los riesgos? No tenemos tiempo para tocar en todos, pero quiero tocar en este punto. ¿Qué pasa si el presidente dice, me voy a retirar de TLC, pero al mismo tiempo falla el nuevo acuerdo? Y si decide Estados Unidos que va a seguir con los aranceles contra los automóviles utilizando la sección 232 para la seguridad nacional de Estados Unidos, y al mismo tiempo no remueven los aranceles sobre acero y aluminio. Ese es, yo creo, el peor escenario para México, porque no tienen un acuerdo y tienen todos los aranceles que se puedan imponer. No voy a decir que es probable, pero es algo que se tiene que seguir y analizar. Yo creo que Jesús va a ser una parte significativa de tu trabajo siguiendo esto, porque sí puede tener un impacto muy negativo. Entonces, voy a acabar aquí, pero lo que les quiero dejar, el mensaje que quiero dejar es que sí, el acuerdo es muy significativo. Para la estabilidad macroeconómica es absolutamente fundamental. Va a ser un reto poder pasarlo, pero al mismo lado ha tenido un impacto, o puede tener un impacto muy significativo para el sector energético. Merece el esfuerzo que se le va a echar, merece el esfuerzo de los Estados Unidos, pero no es algo que podemos tomar como si fuese ya hecho. Va a tomar un esfuerzo muy grande para poder ser exitoso con el pasado del acuerdo. Gracias. Thank you very much, Carlos. Lou, you also have a few slides, right? Yeah, I have a few slides. I'm waiting for the slides to come up here. Well, here we go. So I think a lot of the topics have been covered, and so I'm going to sort of quickly go through this quickly, but I'm going to quickly go through some of the stuff that we already talked about. But sort of the main theme of this presentation is back to my North American oil and gas production platform and how we ought to proceed to deal with a lot of the anxieties particularly within the Mexican side, because Mexican cooperation in this integrated platform is essential for it to prosper and grow. And I think Carlos covered a lot of these things, the investment protections to which all countries commit, its continued market access, requirement that Mexico retain at least the current level of openness, and flexibility to U.S. customs authority accept alternative documentation. There's a lot of these. The first thing I want to talk about is natural gas, right? We talked about petroleum before. This North American production platform is now a net gas producer to the world. And it is a center of enormously inexpensive gas. Michelle Foss talked a lot about this, and I want to show you just briefly here why it's important that this integration continue for both the oil market and the gas market to continue. This is a chart from Raymond James that kind of operationalized a lot of stuff that we talked about before. And what it shows is that in the United States, particularly the Permian Basin, when we went through a period that a lot of the natural gas produced is, quote, associated. It comes up the wellbore when you produce the oil. And in many cases, as was discussed in the previous panel, the gas has negative value. It has to find a home. And Mexico is a natural home for this gas. And a couple of things to keep in mind. As we said, Mexico is an advanced industrial economy. Cheap gas is very good to the prosperity of their economy. And much of that gas is replacing fuel oil, which is environmentally much more harmful. And you can see here from this chart that as the oil production, the green line, as the oil production began to grow, the natural gas also grew.
And we lost the gas when the production fell. So what we need to do is keep in mind that having an integrated gas market will also preserve the oil production of the North American production platform. The other question is, what's happening with the value of U.S. petroleum trade with Mexico? And this is a chart from EIA, and you can see here that imports from Mexico on the petroleum sector is less than the value of exports to Mexico. But I think these, whenever you do these things, and this is a big problem in the U.S. these days, is that this is a very bad way to think about trade. What you really want to talk about is, what is the value to the national economies to having this secure, stable source of oil and gas production throughout North America? And when I was here before the election, there was this kind of populist anxiety over energy security. And what I'd like to talk about here is what we do about that. Because I really think the governments should get together and begin to do some confidence-building measures on energy security provisions. If you talk to the Mexican people, there's a lot of concern, well, what happens if we buy a lot of gas and there's a storm, or there's a change of administration, or Trump has a temper tantrum and cuts the gas off, also with gasoline. And so my suggestion here is that the U.S. Department of Energy, Mexican authorities begin to do some very simple confidence-building measures. Talk about plans to deal with a hurricane. Talk about plans for a refinery fire. Try to build some confidence that can then be sort of distributed more broadly to the political electorate, that, look, we have provisions to deal with energy security. We can get the benefits of this larger production platform, and we are going to have more prosperity if we can allocate our resources in a much more efficient manner. And this would, of course, require confrontation on whether some of the provisions to build a big refinery at high cost, some of the provisions to go after very expensive gas really make sense. And so I think one of the things that ought to take place is a series of discussions and a sort of, maybe not negotiations, but sort of confidence-building measures so that the participants in this whole production platform can have confidence that it's stable and it will grow and that everyone benefits from it. All right, I'll turn you over. Thank you, Lou. The last speaker is Moises Calakbalas. Bien. Thank you. Muchas gracias. Gracias, doctor Reyes Heroles, y mis amigos conocidos aquí, Jesús y Delfonso, ambos amigos de batallas allí en Washington, y obviamente aquí con mucho respeto a Lucian y al embajador. Yo les quiero dar una perspectiva un poco diferente. Cuando precisamente cuando llegó este tema a nuestras mesas, por fortuna teníamos habíamos relanzado el concepto famoso que ya han escuchado ustedes del cuarto de junto. El secretario Guajardo, que empezó su carrera en Washington, conocía muy bien que para que estos tratados comerciales fueran exitosos, había que ir de la mano del sector privado. Entonces, lo que hicimos fue hacer un equipo, lo que rara vez sabemos hacer bien en México, pero hicimos un equipo. Entonces, ahora que nos ven, hicimos un equipo entre el gobierno mexicano y el gobierno y la iniciativa privada. Y después de hacer ese equipo, tuvimos una elección donde tenemos ahora un presidente, pero tenemos un equipo de transición en ese momento, donde no siempre compaginaban las ideas totalmente alineadas de los equipos. Entonces, lo primero que les quiero resaltar es que técnicamente tenemos quizá al mejor equipo del mundo en tratados comerciales. Tenemos tratados comerciales con 50 países. Sabemos muy bien lo que estamos haciendo. No lo digo por echarle porras, pero los señores que están aquí, la realidad es que son de los mejores del mundo en lo que hacen. El equipo comercial, el equipo técnico, el equipo negociador. La inclusión del doctor Seade, lo único que vino es a fortalecer a un gran equipo, y el sector privado mexicano se subió a una plataforma para tratar de ayudar principalmente en temas donde teníamos que cuidar
no solamente la visión del sector privado mexicano, sino poder ser este hilo conductor entre diferentes gobiernos. No olvidemos que los tratados comerciales no dejan de ser instrumentos macroeconómicos transeccionales. El tratado comercial del NAFTA original se firmó hace 24 años, hemos tenido 3 cambios de partidos políticos y el instrumento económico sigue ahí. Y esa es precisamente parte importante de lo que queríamos en el sector privado. Esta es nuestra estructura, se las quería presentar, fuimos muy formales a la hora de hacer este trabajo, nos ligamos con el gobierno mexicano, pero teníamos una estructura muy profesional. Por fortuna tenemos 25 años de experiencia en tratados comerciales y fue muy fácil para el sector privado echar mano de expertos de diferentes temas. Muchos de ustedes veo caras conocidas de amigos que participaron con nosotros ahí. Tenemos un gran talento en México que conocen muy bien los temas de comercio exterior. No fue difícil poner posturas muy formales. Entonces, lo primero, una gran estructura. Punto número 2, un gran trabajo muy cercano con nuestras autoridades, cuidando, no siempre estando de acuerdo, pero cuidando las posiciones de ambos lados, teniendo una visión de largo plazo, como creo que el sector privado la debe tener. Y otra cosa muy importante, haciendo un trabajo que no necesariamente el gobierno mexicano siempre puede hacer. ¿Cuál es una de nuestras principales dedicaciones en este tratado? Además de la parte técnica que ustedes han escuchado del cuarto de junto de los expertos, para poner una posición y una contrapropuesta, o por lo menos una opinión en todos los temas, una gran labor de cabildeo. El año pasado hicimos 300 reuniones de cabildeo en Estados Unidos. Aprendimos la lección de que no se puede influir en las decisiones si no influimos en nuestros socios comerciales. Y cuando digo influir en nuestros socios comerciales, no es en el gobierno americano. Tenemos que influir en nuestros socios comerciales, son nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros socios que son realmente con los que comerciamos. Y nos dimos cuenta que nuestra principal fuente de alianza era el sector privado americano. Y después eran aquellos entes económicos americanos que participaban en el comercio, en donde México éramos muy buenos clientes, o muy buenos proveedores, o muy buenos socios, o muy buenos amigos también, ¿por qué no? Entonces, 300 reuniones de cabildeo, por ahí verán ustedes, por ahí mencionó el embajador el tema de los estados. Conocimos directamente a 36 gobernadores americanos y les explicamos a cada uno por qué era importante para su estado no perder el NAFTA y por qué era importante para su estado que esto saliera adelante, no porque le caíamos bien los mexicanos, porque para su estado y sus empresas era muy importante. También identificamos todas las compañías americanas, como muchos de ustedes, o canadienses, que tienen inversiones en México. Hace más de 100 años, bueno, mucho más de 100 años. Entonces, son naturales, ahí están. La realidad es que abandonamos un poco la plaza en Washington y esa elección no la podemos dejar de tener ahí. Tenemos que estar activamente cabildeando nuestros temas. El comercio internacional no es perfecto, tiene carencias, pero si no estamos encima de él resolviendo los temas, nos va a volver a pasar lo que nos pasó hace un momento. Les dejo algunas reflexiones. No ha terminado el trabajo, lo decía el embajador, no ha pasado, tampoco ha pasado por el Senado mexicano. Este es un poco el trabajo que hacíamos. Ustedes ven estas gráficas, estos números. Nos sentábamos con cada uno de esos congresistas y cada uno de los gobernadores y les explicábamos cómo era posible que no estaban a favor del NAFTA cuando el 66% de los estados republicanos que hicieron ganar al presidente Trump exportaban casi el 66% de sus exportaciones a NAFTA. Los números a su mano derecha es el porcentaje de exportaciones que tiene cada uno de esos estados a NAFTA. Entonces, ibas con el gobernador de Michigan y te decía, no, es que mira, políticamente no me conviene. Pero es que no es un tema políticamente no conviene, son tus empresas, 65% de tus exportaciones van a NAFTA. Si tú no apoyas esto, ¿quién lo va a apoyar? Entonces, hicimos una gran campaña de cabildeo, agarramos de la mano con el gobierno mexicano para la parte técnica y hicimos un gran equipo. Me parece que esa es una de las lecciones más importantes. En el segundo término, tuvimos una visión de largo plazo, entendimos que la iniciativa privada ser un facilitador y un hilo conductor que ayudara al gobierno mexicano y más en una transacción, un cambio de gobierno tan importante, ayudar a que los gobiernos que tenían a lo mejor ideas diferentes, pues tuviéramos una visión más compartida. Creo que eso fue muy exitoso gracias a Jesús, gracias a Ildefonso y gracias a todo el equipo que trabajó ahí. Por otro lado, necesitábamos seguridad para las inversiones. Las inversiones, al final del día, las inversiones en México el año pasado, si no me falla, Ildefonso, fueron 38,000 millones de dólares.
México vive en gran parte de la inversión privada, pero también de la inversión extranjera directa, y para los mexicanos es muy importante que esas inversiones se protejan. Especialmente en el tema energético era muy importante que esas inversiones tuvieran una claridad y que tuvieran unas reglas claras, y que tuvieran reglas claras de poder llevar a nuestro gobierno a un panel de controversias si nos portábamos mal. Nosotros vemos el tratado no solamente como un instrumento arancelario, vemos el tratado comercial como un tratado que nos obliga a portarnos bien, que nos ayuda a recordarnos cada vez que tenemos que ser responsables con nuestras políticas y que tenemos que ser responsables con la forma en cómo actuamos, especialmente en el sector energético, al igual que en otros sectores que abrimos en los últimos años. Había que respetar al comercio, había que respetar a la inversión extranjera, había que respetar todas esas inversiones que confiaron en nuestro país. Y por eso precisamente el capítulo 11 de solución de controversias era una de las cosas más importantes de las que queríamos asegurarnos en el tratado. No porque queríamos cambiarle las reglas al gobierno entrante ni al gobierno saliente, sino porque queríamos que los inversionistas tuvieran claridad y que hubiera una transparencia de esas reglas, que si nos portamos mal entendiéramos que había consecuencias. Esa fue una de las principales cosas que queríamos lograr. Dejo ahí el tema. No olvidemos, tenemos tratados comerciales con 50 países. 50 países. Entrarán seguramente algunos países del TPP próximamente, tendremos 52. Y con eso seremos quizá el país con más tratados comerciales con diferentes países en el mundo. Tenemos que ser responsables con nuestras políticas, tenemos que ser muy responsables con nuestras acciones. Y hoy más que nunca en el tema energético, que es una de las columnas vertebrales del desarrollo de nuestro país, pero también de América del Norte. Muchas gracias. We now go to the questions and answers and a discussion. There is limited time, but I want to just start with one question and then turn it to the questions and answers to the public, and if we have time left, we can have further discussion. The question that I actually want to ask the panel, the impression I get from Carlos is that it is by no means guaranteed, we hope, but by no means guaranteed that the Congress will approve the agreement that was reached by the government. In the 50 years I've lived in the United States, I've never seen as much division inside the country as there is today. Within families, it is a tremendous division. It's a different world. Traditionally, the Republicans were obviously pro-trade, and the Democrats less so. Now it seems that this has slightly reversed, and you find people now in the agricultural sector who were punished by the problems that we have with China, still fully supporting the president, even though it cost them dearly in terms of soybean exports. So there is emotions versus practicality. And I think that is on both sides of the border, we find emotions versus practicality. So I want to hear from the panel whether you are optimistic or not so optimistic that an agreement signed and ratified will be reached by the end of this year. And if not, are we going to, is there a mechanism that we continue with under the old NAFTA rules for trade? Or would there be kind of an interim period? Would you like to say something about that? Well, I believe it was your countryman, Mr. Ambassador Yogi Berra, who said it's very difficult to make predictions, particularly about the future. So I cannot presume to have a crystal ball. But second point, I for one think we have to be extremely serious about taking fully into account, in a respectful way, the opposition of the new Democrat Congress. The points they raise, we cannot just dismiss and say this is good for North America and let's carry on. We really have to engage. And so that links me to the points made by my friend and colleague, Mr. Kalach, about the private sector participation. It's not lobby in the old sense of seeking
particular interest in it. It is working together to bring to the attention of the American people and American political bodies, Congress, the fact that we are in this together, that, as my friend Poncho Guajardo said, this is all about the prosperity of North America. It's not my benefit and your benefit. It is the prosperity of North America. The world of trade these days is increasingly integrated at the planetary level, but also at the regional level. When we talk of China, it's not China. It is China and lots of very efficient countries around China that trade extremely closely and invest with China that represent a nation bloc. We have to work well with them, but at the same time we have to recognize that we North Americans need to be competitive. And so it is a game of competition among big blocs, Europe, East Asia, North America. So we have to pass the message to the public and to the politicians of North. At the same time, I have to say that I remain optimistic, because since February or March of last year, the sea tide of support for trade with Mexico and Canada, call it NAFTA or call it USMCA, began to go up in a very, very significant, expanded way. So you begin to have all the big corporations, whether car companies or energy companies or other services companies, financial companies, writing to the president, writing to the USTR saying, we want NAFTA. And then you begin to have also trade associations and consumer groups representing industry and consumers. And generally, I think there's a lot of support for having the trade. So I cannot imagine how, against that background, the body politic of the U.S. can ditch the USMCA and pull out of NAFTA. And if that is correct, then we have a great treaty that we have finalized, we want to see through, but we have a very good NAFTA that has worked well for 25 years as a fallback position, and I do envisage a future with a trade agreement in place with the U.S. That's my opinion. Any other member that you would like to? I will just add that one of the elements that is going to strengthen the discussion is that Bob Lighthizer, that had been working close to Congress for the last 30 years, really had a very profound relationship with key Democrats. And the elements that Jesus was mentioning on the side of the agreement on labor rights, on environmental rights, on many anti-corruption, what is reflected in the agreement has been the dream of Democrats. Not even Democratic presidents went as far in terms of giving Democrats their aspirations on labor rights that are worldwide accepted. Like, for instance, relating dispute settlement of violations to the agreement to the same standard as investment violations or trade violations, labor violations. For 20 years, we were playing this game of having labor committed in the agreement, but was not really committed in the agreement. So how can you explain being a successful tomato exporter where you are not respecting Mexican labor laws? So the new agreement really conditions that everybody benefiting of trade has to protect labor rights. Not an international standard, not the US standard, your own labor laws. So that has been an ambition of Democrats. And therefore I think that if Democrats are going to guide their decision by the fact of what they have in their pocket, they should grab the opportunity of strengthening their agenda with this agreement. Now, I understand that at the end of the day, politics comes in the middle of the picture. And what happened in terms of this territorial war, in terms of the budget, the wall, and everything else is going to take effect. But I will side with Jesus' opinion. I cannot see anybody holding a debt treaty
and confronting their own constituents. So I think the political risk of messing up with the benefit of their own electorate can be a poison pill for anybody seeking an electoral victory. And I think that the cost of doing that, it will be either because Democrats obstruct the process of the agreement or because of Republicans use this technique of either this NAFTA or no NAFTA. There are political costs implicit in those decisions. Carlos, do you share the cautious optimism of our two Mexican colleagues? I would say that if the world were logical, there would be no doubt about the USMCA passing. Because if you look at it from a perspective of what's best for economic growth for the entire region, what's best for the economic interest of each country, what's best for the production of automobiles, what's best for the energy sector, what's best for labor, where, as you have said, there previously was no foundation for addressing labor rights, what's best for environment, where there previously wasn't a specific environmental agreement. It's better than not having it. I think the thing that will be difficult is it will rest on two things. One is what happens in funding for the wall and how those issues are resolved. It's going to be a profoundly emotional and political issue. And secondly, what happens in the Mueller investigation and what kind of environment that creates between the U.S. Congress and the President of the United States. Same issue, same question. So yeah, I think part of this is political malpractice on our elites on both sides of the aisle. And I thought that's what Moises' presentation was very interesting. There's a lot of hard work that has to be done. And I think people got lazy. In the U.S., our U.S. political leadership got lazy. They forgot that, like, policemen were good middle-class jobs. They forgot all these things that were out there in traditional workers in the U.S., and they didn't take the time and the hard work, because it isn't lobbying, it's just hard work. You know, the population needs to be engaged a lot more, both in the U.S. and Mexico. And so I'm sort of optimistic because America always does the right thing after it tries everything else. And I do think this is going to go through. The interests of the U.S. are very big on this. And I think people have been scared by a lot of the policies that have occurred, and they're going to work very hard to make it happen. Moises, you're a businessman. Do you share the cautious optimism? Look, Herman, I've always said, if you want to do this line of work, you have to be an optimist. So yes, I'm an optimist. I was an optimist when we started. We're coming from a roller coaster that was a mess. It lasted 2 years. It felt like 7. But yes, I'm an optimist. I think we've been very successful raising the cost of withdrawal from the agreement. So that our first objective has to be to make sure that the cost of withdrawal is very high politically in the U.S. I think that that's the key, because if we keep NAFTA on the original NAFTA without President Trump withdrawing, it's a huge success for us, because we can take 2 years or 3 years for the next NAFTA to come in, and it will be fine. So I think that is the first key. And the second, as very clearly Ildefonso and Jesus mentioned, I think the agreement is built to balance forces between Republicans and Democrats. And I think that the private sector will really push to keep this out of the, let's say, nasty agenda, political nasty agenda. It will take some time, but I think it will pass eventually. We also have to pass it to the Mexican Senate, by the way. It's not going to be done just by magic. We have to be responsible enough to do this work at home and make sure we accompany the Mexican government for every single senator in Mexico, that they realize that this is something good for our country, good for our employment, good for our people, and we have to do that process. I think that process will come this year, and I think we'll be successful in it. Jesus, we have a few minutes from the audience. I'm sure that after hearing all this, you must be jumping in your seats to have questions from this extremely excellent panel. So who would like to
it's hard to see from here, but who would like to ask the first question? Maybe I discouraged you by... Yes, there. Please identify yourself and then ask the question. My name is Ed Verona, and I'm with Trident Acquisitions Corporation. The previous panel discussed natural gas in North America and the potential for selling associated gas from Texas, the Permian Basin, to Mexico was very large. And one of the panelists has said this would be a real win-win opportunity if we could build more pipelines to ship that gas to a market like Mexico. Maybe my question should be directed to Ambassador Pascual and maybe also to Lou, if you could. Pipelines create interdependence, and the greater vulnerability is on the side of the consuming country. You were dealing with the Nord Stream 2 pipeline issue, and that was all about in Europe's increasing dependence on Russian gas. And we feel it's not a good thing to do. You were also part of an administration which ignored the decision of the State Department that the Keystone XL pipeline met all the environmental norms. And yet we didn't go forward with that, even though it was clearly a win-win opportunity. How can we build confidence measures that would reassure the Mexican government that by creating a dependency on U.S. gas, and this is something you alluded to, Lou, what sort of confidence measures would overcome that in light of the circumstances today, when we have an administration that is threatening to build a wall and even on occasion saying Mexico will pay for it? I mean, it's a question I ask. I think it'd be a great thing to have those pipelines, but if I were seeing it from the Mexican point of view, I might be a little circumspect about that. Who would volunteer to answer that question? No, it was directed. It was directed to Ambassador and Lou. Carlos go first. Thanks for your question. So, look, Mexico imports about 60% of the gas that it consumes is imported from the United States, and that's part of what creates this concern of dependence. The other side of the equation is that Mexico is the largest export or import recipient of American gas. And if Mexico did not exist as an importer of American gas, the price of gas would collapse. It would have a significant impact on investment in gas in the future, and it would likely lead to shortages of gas in the United States over a period of time. So there is a real interdependence. It's not just a rhetorical issue. There is a real interdependence between the two countries. There is a legitimate concern on the part of Mexico of what happens when you depend on so much gas on one country and you have limited alternatives. A difference from the situation between Russia and Europe is that Europe has extensive alternatives of gas from Norway, from LNG, from Algeria, from Qatar, many different options. And when those options of LNG developed in Europe, it had a big impact on price because Russia could no longer exact a monopoly supplier's price relationship on the on Europe. The United States and Mexico have a different situation because Mexico has fewer options. The reality is that the United States, is also trying to compete in a global marketplace and export that gas, and it has to maintain that gas at a competitive market price in order to sell it. And so in the short term, I think for Mexico, there are going to be questions about what can you do in storage? Are there things to reinforce some LNG import capability? What are some of the measures that can be done to enhance domestic production, as you were talking about before? But I'll give you one option, and Jesus, if you wanted to talk about this, it might be of interest. But one of the things that's a great way of bonding two countries is when two countries make money together. So the United States has a lot of gas. Mexico has the potential to actually convert some of its gas infrastructure to be able to export from the West Coast to the Asian market. If the United States and Mexico were able to enter into joint ventures,
where we were exporting together to satisfy the Chinese market and be able to undercut prices from other parts of the world. We'd have a mechanism to be able to gain access from the highest demand, highest growing demand in all of the world for gas. So it's an interesting thing we might do together. So we should talk about it. Yeah, let me just say, it's a good question. And I do think, to go back, the U.S. and Mexico need to talk about the real and, most importantly, the imagined energy security issues. And I think that will go a long way. We need to spend a lot more time educating our public. And we have to get a lot better on our own decision-making on pipelines. I mean, I do think the Keystone, I don't think the administration understood how much damage they did when they didn't approve the Keystone pipeline. I don't think the Canadians, I think the Canadians, some parts of Canada understand the damage from the Trans Mountain project not taking place. And I do think the benefits of this are so high that, the potential winners are spread across so large part of the U.S. that the politics of this can take care of itself. But it can't happen without people spending the time educating and developing these relationships that give it some sustainability. Is there another question? Huh? I can't see it from here, but is there another question? Let me add a comment to the previous question. Sure. Just to add that I believe that Ambassador Pascual got it exactly right by looking at the fundamentals of the relationship, the complementarity between the U.S. and Mexican economies. You spoke of a country, your country, that has this resource, and then Mexico, a country, not your word, is basically the implication, where you have fantastic opportunities to use that. You have the projects, you have the resources, you have the projects. So it doesn't make any sense to create obstacles against that. Anything else is politics and maybe short run, but at the end of the day, this has to prevail. In the same way, as let me add another concept along the same lines, you have a country with a formidable industry and market, the United States, and you have a country with a large and growing younger population, which is Mexico. This population has to be made to fit with that fantastic economy, either through migration, as has happened in decades past, or by opening trade, opening investment, so that without moving that population, you have the complementarity in production, which is what we are looking through the treaty. There's no way to stop that from happening in the longer run. That's my view. Herman, if I may, I think Jesus is exactly right, and Ambassador too. Let me give you two examples of very far from energy, but the avocado production and the berry production, we are now exporting around $1.2, $1.4 billion a year between each of these products, avocado and berries. And we've had this trouble before between markets, let's say in tomato and in sugar. But one of the ways we solve this is we have a couple of very big U.S. investors producing avocado and berries in Mexico. And they're doing it very successfully, and they're getting a lot of jobs in Mexico. They're creating a lot of jobs. They're leveraging their production, their seasonality. And now we don't have a conflict with avocado, because now we are building to, let's say we're producing avocado together to send to the world. I think that is exactly off politics. It's business, and it's a good way of having a good market together. Complementary production. It's right on the spot that I think gas does need. Well, any last minute comments before we end the session? No. Well, I think this has been an extremely good session. Thanks to Jesus, who always knows who to invite. And we really have, from the Mexican side, stars. From ours, the American side, stars. And it makes me optimistic, because what I've heard this morning from you makes me optimistic, because I think there is the feeling that underneath there is no return, there's no retreat. We have to move forward, and I think people will understand that is in their common interest. And so we'll end on that optimistic note. I want to thank each of you profoundly for being here on this in this panel. And
please join me in thanking the panelists for their contributions. Don't go yet, there's a picture taken. Muchas gracias a los panelistas por su intervención. Se les invita a pasar al Salón Palacio de Iturbide para continuar con el programa en la sesión de la comida, donde contaremos con la presencia del licenciado Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, como nuestro invitado de honor, y con los comentarios del doctor Ernesto Ríos Patrón, director general del Instituto Mexicano del Petróleo. El Salón Palacio de Iturbide se encuentra en este mismo piso, saliendo del salón en el que nos encontramos a mano derecha, cruzando el lobby. Energy México agradece a Grupo Protexa el patrocinio de la comida. Scarlett Fu y Eric Balchunas. En nuestro país, este sentido social y humanista se ve reflejado hoy en el tema que usted impulsa, el de la seguridad alimentaria como una estrategia para mejorar el bienestar de los mexicanos. Señor presidente, aquí en el altiplano se han venido saliendo adelante con perseverancia y ganas de salir adelante su gente, pero también hoy le pido que nos ayude a seguir adelante, que nos eche la mano en dos temas importantes para esta región, para avanzar más rápido en la modernización ya en marcha de la carretera Matehuala-Cedral Real de 14, y también que se autorice la construcción de un nuevo cuartel militar en esta región del altiplano, en el predio de 40 hectáreas que ya fue donado a la Secretaría de la Defensa Nacional para este propósito. Ojalá, señor presidente, y nos pueda apoyar. Señor presidente López Obrador, el día de hoy estamos contentos y agradecidos por su visita. Le reiteramos todos los potosinos nuestra voluntad de trabajar a su lado para seguir transformando a nuestro país bajo valores de justicia, honestidad, seguridad y paz. Tenga usted la certeza, señor presidente, que juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias y bienvenido nuevamente a su casa, San Luis Potosí. Muchas gracias. Escuchamos la intervención del licenciado Ignacio Valle Fernández, director general del Organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana. Con su permiso, señor presidente, transmito el mensaje que usted me ha ordenado a nuestras amigas y amigos de Cedral y en general de San Luis Potosí. Hace unos cuantos días, el pasado día 18, se creó por disposición de nuestro presidente ese organismo que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que tiene como misión coordinar el trabajo de DICONSA y LICONSA y también el de otorgar, como aquí ya se ha dicho, precios de garantía a productos alimentarios básicos de México, que es posible distribuir a precios reducidos gracias al trabajo que realizan nuestros consejos comunitarios que administran los almacenes y las tiendas. Segalmex hace llegar a través de DICONSA, que es uno de sus brazos operativos, cerca de 150 productos, como dijimos, a precios preferentes, a través de sus cerca de 27,000 tiendas. Hasta el día de hoy se habían distribuido como canasta básica 23 productos. Hoy crecen a 40. ¿A qué le llamamos canasta básica?
sí distribuimos más, 150 como he dicho, a aquellos productos que de ninguna manera deben faltar en nuestras tiendas. Entre los productos tradicionales, ustedes lo saben, faltaba más, el maíz, el frijol, el arroz, el azúcar, miel de abeja, aceites, atún, sardina, leche. Y cuando digo leche, quiero señalar que también para eso hay un precio de garantía. Y señor presidente, que aquí en San Luis Potosí hay como 300 lecherías y que en 7 municipios que son los económicamente más rezagados del estado de San Luis Potosí, se distribuye leche a 11,000 beneficiarios, niños o gente que tiene necesidades especiales, leche a $1 el litro. Nos han pedido, por razones de números económicos, que ese programa desaparezca, porque prácticamente se regala la leche. Quiero informar que por instrucciones del presidente, por supuesto que el programa continúa y, de ser posible, habrá de ampliarse. Además,